Pues, Listo. le doy compartir nada más, ¿verdad? Ujú. Ok. 10. La hipersensibilidad, también conocida como la enfermedad por los inmunitarios, es la reacción que se da en el organismo cuando hay una excesiva presencia de inmunocomplejos. La gran cantidad de inmunocomplejos en el organismo se debe a que estos no son correctamente eliminados y una vez que se depositan en los tejidos de los órganos causan una inflamación grave. Pues yo escucho muy bien. No sé los demás, pero yo escucho muy bajito. ¿Se escucha muy, muy bajito? Sí. Ponlo desde el principio. Uh-huh. A ver. Y súbele al audio para ver. ¿Se escucha más? ¿Por qué no? No. Aquí está todo. A ver, espérenme un momento. A ver, inícialo. La hipersensibilidad 3, o también conocida como la enfermedad por los inmunitarios, es la reacción que se da en el organismo cuando hay una excesiva presencia de inmunocomplejos. La gran cantidad de inmunocomplejos en el ¿Se escucha igual? Ahorita sé quién está compartiendo, Loren. Sí, yo. Ah, bueno. Mira, nada más que me confirmen los demás si nada más soy yo la que escucha muy bajito o si es todo. Para ver qué Son hacemos. todos. Todos. Este video ya está subido en el grupo. Sí, ya lo subí a las carpetas y a la conversación. Ok. Mira, porque si es así, voy a ver si yo lo puedo. Si yo lo puedo poner aquí. Ah, Para ver si se puede mejorar algo, pues porque sí. No se escucha nada. O alguien más que lo tenga ya listo, que lo pueda compartir. ¿No? Parece que ya se bajó. Ya lo bajé. Si quieren, yo lo pongo. es que varios de mis... ¿Cómo? Es que varios de mis compañeros estaban teniendo internet malo, entonces batalla Sí. también. Déjame tratar de compartir yo, ¿ok? Ok. Ando abriendo.
La hipersensibilidad tipo 3, o también conocida como la enfermedad por complejos inmunitarios, es la reacción que se da en el organismo cuando hay una excesiva presencia de inmunocomplejos. Solo para comprobar, ¿se escucha mejor? Se escucha bajito. Yo lo escucho bien. Sí, es que sí, como que está bajito el audio. Pero se escucha mejor que el anterior. Sí. Bueno, pues lo vamos a poner así. Ahí súbenle todo el volumen a ustedes. La gran cantidad de inmunocomplejos en el organismo se debe a que estos no son correctamente eliminados, y una vez que se depositan en los tejidos de los órganos, causan una inflamación grave y a su vez un severo daño. ¿Qué es el complejo inmunitario? Se trata de la unión entre el antígeno en cuestión, el cual puede ser un protozoario, una bacteria, un virus, etc., con su anticuerpo correspondiente y el complemento que ayudará en su eliminación. El complejo inmunitario también puede ser llamado inmunocomplejo. Y una vez que el antígeno persista por largo tiempo dentro del organismo, el inmunocomplejo estará normalmente en circulación por los vasos sanguíneos. La combinación de un antígeno con un anticuerpo siempre producirá inmunocomplejos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el complejo inmunitario sea patogénico? Su patogenicidad se debe mayormente por su tamaño, la cantidad en la que está presente, la afinidad y el isotipo del anticuerpo al que se presenta la respuesta. La aparición de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 de importancia clínica se atribuye especialmente a la formación de cantidades excesivas de estos inmunocomplejos. También es probable que se desarrollen con cierta frecuencia lesiones de menor importancia por inmunocomplejos tras una respuesta inmune a muchos antígenos. Estos no causan una alteración de importancia clínica. Esta hipersensibilidad es mediada por anticuerpos que son principalmente inmunoglobulina G, que pueden involucrar mecanismos mediados por complemento y efectores fagocíticos en grados variables. Este mecanismo dependerá de la subclase del anticuerpo y las características del antígeno implícito. El mecanismo mediado por la inmunoglobulina G está dirigido principalmente a los antígenos solubles. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro organismo hacia el inmunocomplejo? Bueno, esto dependerá de su tamaño. Cuando un inmunocomplejo de gran tamaño es detectado por el sistema inmune, el complemento se fijará a este inmunocomplejo y así facilitará su depuración de la circulación sanguínea mediante el sistema del fagocito mononuclear. Por otra parte, cuando se tratan de inmunocomplejos pequeños, tienden a ser una excesiva cantidad en el torrente sanguíneo. Estos se van a fijar a la pared vascular, en donde puede suceder una ligadura del receptor de FC en los leucocitos, lo que va a llevar a la activación del leucocito y a la lesión de los tejidos. La hipersensibilidad de tipo 3 se puede clasificar de dos formas: hipersensibilidad 3 localizada o reacción de Artus. Esta se trata del depósito de los complejos inmunitarios en un tejido en particular, en donde causará una inflamación y posteriormente una lesión tisular. La hipersensibilidad tipo 3 generalizada se debe a una gran cantidad de complejos inmunitarios en la circulación sanguínea. Reacciones de la hipersensibilidad tipo 3. Solo para recapitular, los inmunocomplejos son la unión de un antígeno con un anticuerpo específico, y la hipersensibilidad de tipo 3 se produce por el depósito de estos inmunocomplejos en ciertos tejidos. La hipersensibilidad tipo 3 tiene dos tipos de reacciones, que son las localizadas y las generalizadas. Las localizadas son los inmunocomplejos de mayor tamaño que se mantienen en un sitio, y las generalizadas son los inmunocomplejos de menor tamaño que van a circulación sanguínea y se unen a eritrocitos o plaquetas. La reacción localizada empieza cuando se inocula un antígeno por vía subcutánea en un animal inmunizado, lo que quiere decir que este animal anteriormente ya ha estado
en contacto con ese antígeno, por lo tanto tiene anticuerpos específicos contra ese antígeno. Entonces, a las pocas horas se desarrolla una inflamación aguda en el sitio de inoculación. Esta reacción se llama reacción de Artus, que es por el científico que la describió por primera vez. Después empieza como una tumefacción roja y edematosa, seguida de una hemorragia y trombosis, y si la reacción es suficientemente grave, acaba con la destrucción local de tejido. Los primeros cambios histológicos que se observan después de la inoculación del antígeno son la adherencia de neutrófilos al endotelio vascular y su posterior migración a los tejidos. Entre 6 y 8 horas después, cuando la reacción ha alcanzado su máxima intensidad, el sitio de inoculación se encuentra densamente infiltrado con gran cantidad de estas células. Según progresa la reacción, la destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos da lugar a hemorragia y edema, agregación plaquetaria y trombosis. A las 8 horas aparecen las células mononucleares en la reacción. Y a las 24 horas o más tarde, dependiendo de la cantidad de antígeno inoculada, se convierten en el tipo celular predominante. Cabe recalcar que los inmunocomplejos actúan sobre dos tipos de células principales, que son los mastocitos y los neutrófilos, aunque la aparición relativa de cada una de ellas varía entre los diferentes tejidos. Ahora, el desglose de toda la reacción es un poquito más complicada. El antígeno primero se difunde desde el sitio de inoculación a través de los líquidos tisulares y cuando encuentra los pequeños vasos sanguíneos difunde a su interior donde entra en contacto con los anticuerpos circulantes. Se forma el inmunocomplejo y estos se depositan entre las células endoteliales y por debajo de ellas. Ahora, estos inmunocomplejos formados en los tejidos deben eliminarse, por lo que se realiza mediante la unión de los receptores Fc y del complemento en las células. El receptor Fc más extendido es el Fc gamma R2A en las células centinelas. Ahora, las células centinelas van a ser los macrófagos, los mastocitos. En este caso, los inmunocomplejos se unen a estos receptores en los macrófagos, estimulando la producción de óxido nítrico, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas y quimiosinas. También se unen a los mastocitos a través del Fc gamma R3, estimulando a estas células para que liberen sus moléculas vasoactivas. En estas moléculas están factores quimiotácticos para neutrófilos y proteasas, que activan el complemento citocinas, cininas y mediadores lipídicos. Todos estos mediadores promueven la inflamación por su acción sobre el endotelio vascular, estimulando la adherencia y migración de los neutrófilos. Los inmunocomplejos activan el complemento con la consecuente generación del péptido quimiotáctico C5A. Los neutrófilos atraídos por el C5A, ahora como los factores quimiotácticos derivados de los mastocitos, migran desde los vasos sanguíneos, se adhieren a los inmunocomplejos y fagocitan rápidamente, eliminando finalmente a los inmunocomplejos. Sin embargo, durante este proceso se liberan proteasas y oxidantes en los tejidos, pues cuando los neutrófilos tratan de fagocitar a los inmunocomplejos, unidos a estructuras como una membrana basal, secretan el contenido de sus gránulos directamente en los tejidos circundantes. Las proteasas de los neutrófilos rompen las fibras de colágeno y destruyen las sustancias fundamentales de las membranas basales y el tejido elástico. Por lo general, los tejidos contienen antiproteasas que inhiben las enzimas de los neutrófilos. Sin embargo, los neutrófilos pueden alterar los inhibidores mediante la secreción de óxido clorhídrico que los destruye, continuando la destrucción. Esta imagen nos resume un poco el mecanismo de eliminación de inmunocomplejos. Este puede ser mediada por macrófagos, el complemento y mastocitos. Los macrófagos, al entrar en contacto con los inmunocomplejos, liberan interleucina 1 y TNA-alfa, lo cual conlleva a una mayor expresión de selectina, lo que a su vez lleva a la migración de neutrófilos y su acumulación. La fagocitosis también nos lleva a la acumulación de neutrófilos.
La activación del complemento libera C5A que provoca la quimiotaxis de los neutrófilos y su acumulación. Los mastocitos producen proteasas, los macrófagos óxido nítrico, mientras que la desgranulación de los neutrófilos produce tanto proteasas como oxidantes. Todos estos productos son los que causan el daño tisular. Aunque se asume que desde hace mucho tiempo que las moléculas de inmunoglobulinas por sí mismas no dañan al antígeno, se ha demostrado recientemente que pueden eliminar a los microorganismos y causar daño tisular. Cuando están provistos de oxígeno procedente de los neutrófilos fagocíticos, los anticuerpos catalizan la producción de oxidantes, incluido el ozono, que no solo destruye las bacterias, sino también a los tejidos cercanos. Las biopsias de la reacción de Artus contienen cantidades detectables de ozono. Las proteasas de los neutrófilos también actúan sobre el C5 originando C5A, que estimula la desgranulación de estas células y la liberación de enzimas, lo que promueve una mayor acumulación y desgranulación de neutrófilos. Otras enzimas liberadas por sus neutrófilos inducen la desgranulación de los mastocitos y la generación de cininas. Como consecuencia de todo esto, la inflamación y destrucción de los tejidos, en especial de las paredes de los vasos sanguíneos, da lugar al desarrollo de edema, vasculitis y hemorragia, característico de la reacción de Artus. Aunque la clásica reacción de Artus directa se produce por la administración de un antígeno a un animal hiperinmunizado, cualquier procedimiento que ocasione el depósito de inmunocomplejos en los tejidos estimulará una respuesta similar. Por lo tanto, se puede producir una reacción de Artus invertida si se administran anticuerpos por vía intradérmica a un animal con altos niveles de antígeno circulante. Cuando se inoculan inmunocomplejos preformados, en especial si estos tienen un exceso moderado de antígeno, provocarán una reacción similar. Aunque hay menor implicación de las paredes de los vasos sanguíneos y la reacción es menos grave. Se puede producir una reacción pasiva de Artus administrando anticuerpos por vía intravenosa a un animal no sensibilizado, seguido de la inoculación intradérmica de un antígeno, y se puede producir una reacción pasiva invertida de Artus mediante la administración intradérmica de anticuerpos, seguida de una inoculación intravenosa del antígeno. Aunque es raro que en condiciones naturales se produzcan reacciones de hipersensibilidad de un solo tipo, hay algunas enfermedades en los animales domésticos en las que las reacciones de tipo 3 desempeñan un papel principal. La reacción de Artus clásica suele producirse en la piel, ya que es el sitio más adecuado para la inoculación del antígeno. Sin embargo, las reacciones de tipo 3 locales pueden ocurrir en muchos tejidos, dependiendo del sitio preciso de la localización del antígeno. Las reacciones generalizadas de hipersensibilidad de tipo 3 es cuando se administra un antígeno por vía intravenosa a animales con altos niveles de anticuerpos circulantes. Se forman inmunocomplejos en la circulación sanguínea. En condiciones normales, estos inmunocomplejos son eliminados por su unión a eritrocitos o plaquetas, o si son muy grandes, por el sistema mononuclear fagocítico. Sin embargo, si los complejos se producen en cantidades excesivas, pueden depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos, en especial de arterias de tamaño medio, y en vasos donde hay una extravasación fisiológica de líquido, como glomérulos, cápsulas sinoviales y el plexo coroidal. Un ejemplo excelente de este tipo de hipersensibilidad es la enfermedad del suero. La hipersensibilidad de tipo 3 local o reacción de Artus es un modelo experimental de vasculitis en donde se induce una inflamación y necrosis localizada por la acción de complejos inmunes. Esta se puede inducir experimentalmente en un animal por medio de vacunas u observarse como parte de algunas enfermedades como la hepatitis infecciosa canina, la fiebre porcina clásica, anemia infecciosa equina, piómetra crónica en perras y neumonías causadas por esporas fúngicas. Para explicar la reacción de Artus en su forma más simple, se puede pensar en un conejo que ya se encuentra sensibilizado, es decir, que este ya tiene anticuerpos IgG e IgM, a un antígeno en particular, por ejemplo la albúmina bovina. Ahora bien, si se inyecta a este animal el antígeno en forma local, se inducirá una respuesta de tipo 3 local respectivamente.
Una vez inyectado el antígeno, se formarán complejos inmunitarios con la consecuente fijación del complemento. Estos complejos se depositarán localmente en los tejidos, por ejemplo en los vasos sanguíneos, activando aún más el complemento. Cabe mencionar que muchos de estos complejos se depositan en áreas subendoteliales, es decir, entre la célula endotelial y la membrana basal, por lo cual no pueden ser fagocitados por los neutrófilos. Esto ocasiona que los neutrófilos liberen sus enzimas lisosómicas, como las proteasas, lipasas, colagenasas, etc., al exterior, causando necrosis celular en las zonas donde se depositaron los complejos. Un ejemplo de enfermedades relacionadas a la hipersensibilidad tipo 3 local es el ojo azul. El ojo azul es un trastorno que se ha visto en una pequeña proporción de perros que han sido infectados o vacunados con una vacuna viva del adenovirus canino tipo 1. La lesión consiste en una uveitis anterior que produce edema y opacidad de la córnea, la cual se encuentra infiltrada por neutrófilos y se pueden detectar complejos de virus anticuerpos en la lesión. El ojo azul se desarrolla entre 1 y 3 semanas tras el inicio de la infección, y este suele curarse de forma espontánea a medida de que el virus se va eliminando. Otro ejemplo son las neumonías por hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 pueden desarrollarse en los pulmones cuando los animales sensibilizados inhalan un antígeno. La neumonitis por hipersensibilidad es una entidad pulmonar que se caracteriza por la presencia de una respuesta inflamatoria monocelular en forma difusa del parénquima pulmonar y la vía aérea pequeña secundaria a la exposición de una gran variedad de partículas orgánicas como son las proteínas de aves, hongos, bacterias termofílicas y ciertos compuestos químicos volátiles y no volátiles de bajo peso molecular. La inhalación repetitiva de estos antígenos finamente dispersos en el ambiente ocasiona en el huésped susceptible una sensibilización y se manifiesta con alveolitis. Las lesiones de esta neumonitis por hipersensibilidad consisten en una alveolitis aguda junto con vasculitis y exudación de líquidos en los espacios alveolares. Los tabiques alveolares pueden estar engrosados y toda la lesión infiltrada con células inflamatorias. Como muchas de estas células son eosinófilos y linfocitos, es evidente que la reacción es una reacción pura de tipo 3. La enfermedad de Leno es una neumonitis por hipersensibilidad que se ha visto en los caballos en Islandia. Clínicamente, la neumonitis por hipersensibilidad se presenta como una neumonía que ocurre entre 5 a 10 horas después de la exposición aguda a un heno con muchísimo moho. El animal puede tener disnea y desarrollar una tos grave, y en los animales afectados crónicamente, la disnea puede ser continua. El método más eficaz para tratar este trastorno es eliminar la fuente de antígeno y también suele ser beneficiosa la administración de fármacos esteroides. Otro ejemplo es la hipersensibilidad estafilocócica, la cual es una dermatitis pruriginosa y pustulosa de los perros. Las pruebas cutáneas con antígenos estafilocócicos sugieren que participan las hipersensibilidades 1, 3 y 4. Los hallazgos histológicos de vasculitis dérmica neutrofílica sugieren que la reacción de tipo 3 puede predominar en algunos casos. También se puede incluir a la hepatitis infecciosa canina, la cual es una enfermedad altamente contagiosa y de amplia distribución mundial, a menudo fatal, que puede afectar a caninos domésticos y salvajes. Esta hepatitis es causada por un adenovirus canino tipo 1. La enfermedad se caracteriza principalmente por la generación de lesiones endoteliales a causa de la predilección del virus hacia estos tejidos y a la formación de complejos inmunes debido a la respuesta de anticuerpos circulantes, afectando así gran cantidad de órganos, también dando de resultado una amplia variedad de signos clínicos, lesiones y trastornos vasculares. Finalmente está la glomerulonefritis. El riñón, debido a su función de filtración, es blanco común de hipersensibilidad de tipo 3 en algunas infecciones de curso crónico en las que el antígeno persiste por periodos prolongados. Cuando los inmunocomplejos son depositados en el glomérulo, causan un engrosamiento de la membrana basal y la estimulación de la proliferación de las células del glomérulo. Cualquiera de las tres poblaciones celulares del glomérulo, como las células epiteliales, endoteliales y mesangiales, pueden proliferar,
por lo que la lesión se denomina glomerulonefritis membranoproliferativa o MPGN. Si los inmunocomplejos se depositan solo en la región mesangial, la proliferación de células mesangiales originará una glomerulonefritis mesangioproliferativa. Las lesiones de la MPGN se clasifican según su histopatología en tres tipos principales. Glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. La MPGN de tipo 1 está causada por el depósito de inmunocomplejos en los vasos glomerulares. Estos complejos suelen penetrar el endotelio vascular, pero no en la membrana basal, por lo que quedan atrapados en el lado endotelial donde estimulan el edema y la proliferación de las células endoteliales. La MPGN de tipo 2, o enfermedad de los depósitos densos, es similar a la enfermedad de tipo 1 en que hay proliferación endotelial mesangial. Sin embargo, esta se caracteriza por la presencia de depósitos densos y homogéneos dentro de la membrana basal glomerular, o sea, en la lámina densa, más que en la superficie. La MPGN de tipo 2 se produce por una activación descontrolada del complemento y se ha visto en los cerdos con deficiencia en el factor H. Finalmente está la MPGN de tipo 3, la cual es variante de tipo 1, pero difiere por la presencia de inmunocomplejos en el lado endotelial como epitelial de la membrana basal. Se cree que los inmunocomplejos muy pequeños penetran la membrana basal y se depositan, estimulando el edema y la proliferación de las células epiteliales. Si es excesivo, estas células proliferativas pueden llenar el espacio glomerular para formar medialunas epiteliales. Se ha descrito solo un caso de causa desconocida en un gato. Con el tiempo, los glomérulos afectados realizan escasa filtración de sangre, dejando así escapar en la orina moléculas de proteínas plasmáticas, lo cual se denomina proteinuria, como la albúmina. Si el proceso continúa, el animal perderá progresivamente más la albúmina, con el consecuente descenso de la presión coloidosmótica intravascular, lo que originará la formación de edema. De continuar el proceso, el animal puede morir por insuficiencia renal y congestión pasiva crónica. Entre los ejemplos más comunes de estas enfermedades están infecciones virales como la fiebre porcina clásica crónica, la peste porcina africana y la anemia infecciosa equina. En infecciones bacterianas se encuentra la endocarditis bacteriana, ciertos casos de piometría crónica y algunas neumonías bacterianas crónicas. Algunas neoplasias como linfosarcoma y mastocitoma también están incluidos. Reacciones generalizadas de hipersensibilidad de tipo 3. Se dan debido a la formación de inmunocomplejos circulantes por grandes cantidades de antígeno que entran en la sangre y se fija un anticuerpo. Si el antígeno es excesivo, se forman complejos pequeños, y como las células fagocíticas no los depuran con facilidad, pueden producir reacciones de tipo 3 que lesionan tejidos en diversos sitios. Enfermedad del suero. Se observó que en pacientes humanos que habían recibido una dosis muy alta de suero antitetánico equino desarrollaban una reacción 10 días más tarde. A eso se denominaba la enfermedad del suero y consistía en una vasculitis generalizada con eritema, edema, urticaria en la piel, neutropenia, hiperplasia de nódulos linfáticos, tumefacción articular y proteinuria. La reacción por lo general era de breve duración y mejoraba a los pocos días. Una reacción similar se dio de forma experimental en conejos mediante la administración de una dosis alta de antígenos por vía intravenosa. La enfermedad experimental puede ser aguda si está causada por una única inoculación alta de antígenos, o puede ser crónica si son múltiples inoculaciones de pequeñas cantidades. En cualquier caso, los animales desarrollan glomerulonefritis y arteritis. Nefropatía por inmunoglobulina A es la causa más importante de fallo renal en humanos. En esta forma de glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1, los pacientes tienen elevados niveles de inmunoglobulina sérica. Y los inmunocomplejos que contienen inmunoglobulina A se depositan en la región mesangial, de manera que la proliferación celular y la glomerulonefritis resultantes originan un fallo renal. La causa de la nefropatía por inmunoglobulina A es desconocida. Los depósitos de inmunoglobulina A se pueden encontrar en los glomérulos de hasta el 35% de algunas poblaciones humanas y hasta el 47% de perros. En los perros, la inmunoglobulina A se deposita en las áreas mesangiales y paramesangiales y se asocia con proliferación mesangial. Un perro con enteritis o enfermedades hepáticas muestra mayor incidencia de depósitos de inmunoglobulina
descrito también una nefropatía por inmunoglobulina A en macacos cola de cerdo, como se puede observar en la foto. En la otra imagen se observa un caso de evidencia de depósitos inmunes en el mesanquio. Glomerulopatía porcina. En los cerdos se ha observado una glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 espontánea, que es especialmente frecuente en Japón y que parece ser debido al depósito de inmunocomplejos que contienen anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A frente a Actylobacillus pleuropneumoniae. En otros casos, puede ser secundaria a enfermedades víricas crónicas, como lo son la peste porcina clásica o la peste porcina africana, aunque, de forma ocasional, se desarrolla espontáneamente una glomerulonefritis. En la mayoría de los casos, la formación de las medialunas epiteliales sugiere que las células que proliferan son de origen epitelial, y se han observado también lesiones mesanquioproliferativas ocasionales. Generalmente, cuando se usan análisis de inmunofluorescencia, se observa una tinción intensa para C3 y más débil para inmunoglobulina C, y muy pocas veces se aprecian depósitos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Los cerdos afectados suelen tener menos del año. En los cerdos Yorkshire, una deficiencia hereditaria en el factor H del complemento ocasiona el desarrollo de una glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2, que es letal y es denominada enfermedad porcina de los depósitos densos. Síndrome de dermatitis y nefropatía porcina. Este síndrome se ha visto principalmente en los animales entre 2 y 7 meses de edad. Los signos clínicos incluyen pérdida de peso, lesiones cutáneas y, más habitualmente, muerte súbita. En la mayoría de los casos se observan lesiones cutáneas que se presentan como múltiples áreas enrojecidas, planas o ligeramente elevadas. Afectan a la piel de las extremidades posteriores, perineo y zona ventral del abdomen. En este síndrome, los riñones se encuentran aumentados de tamaño, congestivos y muestran múltiples puntos rojos. Las lesiones cutáneas se asocian con una vasculitis general de las arterias pequeñas y medianas de la dermis y subdermis, que originan la necrosis de la epidermis. Las lesiones renales consisten en una glomerulonefritis que puede ser aguda y necrosante o proliferativa. Este síndrome parece ser una enfermedad por inmunocomplejos que afecta al epitelio vascular, en el que las inmunoglobulinas G y M y el complemento se depositan en los vasos necróticos y alrededor de los mismos en las fases iniciales de la enfermedad. Parece que están implicados tanto bacterias como virus, habiéndose aislado antígenos específicos de Pausterella multocida de los tejidos renales afectados. Por otra parte, las lesiones pueden ser secundarias a infecciones por el virus del síndrome reproductorio y respiratorio porcino o por el circovirus porcino 2. Dirofilariasis. Los perros muy infectados por dirofilaria y mitis desarrollan lesiones glomerulares y proteinuria. Las lesiones consisten en el engrosamiento de la membrana basal glomerular con mínima proliferación endotelial o mesangial. Como se pueden encontrar depósitos que contienen inmunoglobulina G1 en el lado epitelial de la membrana basal, se ha sugerido que los inmunocomplejos formados por anticuerpos frente a los antígenos de la dirofilaria provocan estas lesiones. Glomerulopatía de la raza Finnish Landrace. Algunos corderos de esta raza mueren a las 6 semanas de vida a consecuencia de fallo renal por una glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. Las lesiones glomerulares son similares a las vistas en la enfermedad del suero crónica, con proliferación de células mesangiales y engrosamiento de la membrana basal. En casos extremos, la proliferación de células epiteliales puede originar la formación de medialunas epiteliales. Suele haber neutrófilos en baja cantidad dentro de los glomérulos, y el resto del riñón muestra una infiltración linfoide intersticial difusa y vasculitis necrosante. Los depósitos que contienen inmunoglobulina M, inmunoglobulina C y C3 se localizan en los glomérulos y en los plexos coroideos, y los niveles de C3 séricos son bajos. Por tanto, es probable que las lesiones se produzcan como consecuencia del depósito de inmunocomplejos dentro de estos órganos, aunque se desconoce el antígeno inductor. En la imagen de la izquierda se observa un corte fino de un glomérulo de un cordero con glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. En este caso, la lesión primaria es la proliferación mesangial, con ligero engrosamiento de la membrana basal. Glomerulopatía canina. En perros Brittany Spaniel, la deficiencia en C3 es heredada como un trastorno autosómico recesivo. Estos perros pueden desarrollar glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 que pueden originar un fallo renal.
Las lesiones son típicas con proliferación mesangial, engrosamiento de las paredes de los capilares glomerulares y la acumulación de depósitos electrodensos en el mesangio y el espacio subendotelial que contienen inmunoglobulinas G como inmunoglobulinas M. Se ha observado igual en perros de montaña vermes, como el de la imagen izquierda. También existen otras lesiones de la hipersensibilidad de tipo 3. Púrpura trombocitopénica, o también conocida como púrpura hemorrágica, es una enfermedad aguda no contagiosa. En los equinos se atribuye por la infección aguda de Streptococcus equi, Corynebacterium pseudotuberculosis, Rhodococcus equi o herpes virus equino tipo 1. Los caballos pueden desarrollar urticaria seguida por edema subcutáneo grave, en especial en las extremidades, y el desarrollo de hemorragias en mucosas y tejidos subcutáneos. Los caballos afectados están anoréxicos, con depresión y tienen fiebre alta. Cuando la púrpura hemorrágica se debe a los inmunocomplejos de Streptococcus equi, estos se encontrarán en la circulación sanguínea. Los inmunocomplejos causarán una vasculitis aguda, así como un tipo de glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. Cabe destacar que en algunos casos el proceso de la púrpura hemorrágica se desarrolla en ausencia de cualquier infección evidente. Los caballos normalmente se recuperan si se tratan enérgicamente con glucocorticosteroides por vía sistémica. Los cerdos también presentan esta lesión, pero en su caso se llama púrpura trombocitopénica idiopática, ya que no se sabe cuál es la causa de esto. Los animales van a tener trombocitopenia, anemia, sangrado excesivo y lesiones membranoproliferativas en sus glomérulos, con proteinuria y azuuria. Hipersensibilidad alimentaria. Sucede en terneros muy jóvenes a los cuales el desarrollo de la funcionalidad ruminal no ha sucedido. Estos son alimentados con un sustituto antigénico de la leche, como es la proteína de soya. El antígeno puede ser absorbido y estimulará la formación de anticuerpos y la hipersensibilidad de tipo 3. Como consecuencia, los terneros presentarán desmedro y pérdida de peso. Una pequeña porción de terneros desarrollará una respuesta de inmunoglobulina E y una hipersensibilidad de tipo 1. Poliartritis. En la sangre y el líquido sinovial de los animales con artritis reumatoide u osteoartritis se pueden detectar inmunocomplejos con facilidad. En la artritis reumatoide se piensa que la hipersensibilidad de tipo 3 tiene un papel principal en la progresión de la enfermedad. Sin embargo, en la osteoartritis el papel de la hipersensibilidad de tipo 3 no está muy claro, aunque su presencia se puede deber a ser secundaria en un trauma local. Un ejemplo importante de este tipo de artritis son la poliartritis no erosiva en potros y en cachorros de perros. Si un fármaco se fija a una célula, como un eritrocito, la respuesta inmune frente al fármaco puede llevar a la eliminación de la célula. Esto puede ocurrir de una forma muy similar mediante una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, si los inmunocomplejos se unen a las células del hospedador. Si los inmunocomplejos se unen a un eritrocito, se produce anemia. Si se une a las plaquetas, trombocitopenia y púrpura hemorrágica. La unión a los granulocitos origina granulocitopenia y por consiguiente infecciones recurrentes. Puede desarrollarse reacciones cutáneas graves por depósito de los complejos anticuerpo-fármaco en los vasos sanguíneos. Es difícil distinguir cuándo son los efectos tóxicos de un fármaco o cuando la hipersensibilidad de tipo 3 es la que está haciendo todo este daño, excepto cuando se pueden separar los anticuerpos específicos de las células afectadas. Oigan, pues muy bien, ¿eh? Muchas felicidades. ¿Y le gustó, profe? Sí, sí me gustó mucho. Está muy completa la presentación, está muy explicado todo.
sí, prácticamente cubrieron todo, lo explicaron muy bien. Pues no sé, o sea, Muy bien. sí se cubrió todo lo que tenían que cubrir. La parte más importante aquí es que expliquen los mecanismos y pues obviamente también quedan algunos ejemplos. Y no sé, yo la verdad sí creo que lo hicieron muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda del grupo. Digo que no. Bueno, nada más así en general, esta pregunta ya para que quede claro a todos, ¿cuál sería la diferencia de la hipersensibilidad 3 con respecto a las otras? A las otras dos que hemos visto, si quieren, para no complicarnos. ¿Al equipo Pues, o a todos? No, al equipo 2, al equipo 3, perdón. Ah, ok. Al equipo 3, los que pusieron ahorita, me tienen que contestar esa porque es un criterio de evaluación. Entonces, en la rúbrica les tengo que hacer por lo menos una pregunta para ver cómo me contestan. pues lo que resalta a la de tipo 3 sería la presencia de los inmunocomplejos, a cómo se crea en la unión del antígeno y anticuerpo. Uh-huh. Ok. Eso consideraría yo. Ok. Básicamente, pues, como dice la hipersensibilidad 3, está mediada por los inmunocomplejos. Es la reacción de ya sea los macrófagos, mastocitos y neutrófilos contra esos inmunocomplejos que a veces no se pueden eliminar tan fácilmente y es lo que causa esa, digamos, exageración de la reacción de estas células para poder eliminarlos. ¿Sí lo entendí? Ok, está bien. Y ¿por qué es diferente de la 1 y de la 2, nada más? Así a grandes rasgos. Pues a lo que yo leí, pues es que esta es nefrotóxica, ¿no? A diferencia de las otras. Uh-huh. Sí. Hicieron una tabla comparativa, ¿ustedes se acuerdan? Sí, Pues si quieren la pueden usar. Ahorita para que vaya quedando más claro y más integrado todo. Hoy creo que estás viendo aquí. En la tipo 1, pues más que nada es rápida, es mediada por la activación de las células cebadas y es más alérgica, es más rápida. Uh-huh. Y está mediada por la IgE, el anticuerpo IgE. Uh-huh. La 3 también, pero... Ah, no, la 3 IgG, pero. Uh-huh. Y la tipo 2, el antígeno relacionado con la célula o la matriz y el receptor de superficie celular. La medida también por el complemento, fagocitos, linfocitos. Okay. Está bien. Está bien, ¿alguien quiere agregar algo más? pues yo creo que sí, más general, es que es diferente las inmunoglobulinas, ¿no? En las que son mediadas cada hipersensibilidad, y pues cabe recalcar que cada una tiene tiempos diferentes en las que se van a expresar, y
pues tienen como diferentes a lo que se da como, a lo que entendí más así yo, como en el lugar. O sea, cada una tiene así como que lo refleja más en cada lugar en la que es. Por ejemplo, en esa que era inoculado en subdérmica, ¿no? Era inoculado el antígeno. Y en otras expresaba diferente. Entendí yo. Bueno, está bien. Está bien, es a grandes rasgos, ¿no? Pero también esa va para todos. Para todos. Quiero que vayan distinguiendo las diferencias, porque a lo mejor cuando ustedes hicieron el cuadro, no habían visto tan profundamente cada tema y a lo mejor no le habían entendido tan bien. Entonces sí les encargo que vayan revisando sus cuadros y que si tenían algunos espacios que les habían quedado en blanco, que los sigan complementando. ¿Sale? Bueno, muy bien, pues muchas felicidades. Muy bien hecho, equipo 3. Gracias, profe. Bueno, Gracias. gracias. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye. Bye bye. See you tomorrow.